Seguimos esta noche en Minuto Uno marcando el pulso de la realidad y contándote lo que otros no te van a contar, clarificando la información. Venimos hablando de lo que ha significado para la salud institucional de la República los dos fallos de la Corte de hoy. Enseguida estamos con Miguel Fernández Pastor, vamos a seguir hablando de este fallo a favor de los jubilados, de lo que dijo la Corte hoy sobre la situación de los jubilados, de lo que debe hacer a partir de ahora el Congreso de la Nación en favor de los jubilados, los grandes olvidados del gobierno de Cambiemos han sido los jubilados. Recordemos otra de las promesas incumplidas de Mauricio Macri, que no solamente le cambió a los jubilados la movilidad de lo que cobraban, sino que el año pasado les prometía que en el 2018 iban a estar arriba de la inflación. No solamente no cumplió, sino que los jubilados han sido los grandes perdedores en el modelo de Cambiemos. Y hoy también la Corte ha dado una señal fuerte de salud institucional, porque frente al deseo de los grupos mediáticos que acompañan al poder hoy en la Argentina, frente al deseo de Macri, y frente al deseo de un sector grande de la justicia, de que Carlos Rosenkrantz sea el delegado de ese poder mediático, político y judicial en la Corte, el que cumpla con los designios de ese poder que, como muy bien decía Felipe Solá anoche en este programa, es muy fuerte hoy en la Argentina. Hoy, los otros integrantes de la Corte que vienen reaccionando después de ese famoso almuerzo en la Casa Rosada, le pusieron límites a Carlos Rosenkrantz. Lo han dejado en una soledad absoluta. Lo han dejado como un presidente de la Corte protocolar, como uno más, cuando Rosenkrantz, como bien hoy decía hace instante el doctor Jorge Rizzo, trataba de erigirse en un todopoderoso, en el gran mandamás de la Corte. Es muy bueno para la salud institucional que está siendo avasallada por el gobierno de Cambiemos. Fíjese lo que ha pasado ahora. Otra vez el gobierno en contra de jueces que fallan a favor de los laburantes. Otra vez el gobierno de Cambiemos presionando a jueces que no fallan como ellos quieren. Esta mañana, en Mañana Silvestre, hablábamos con el doctor Arias Guibert, que es integrante de la Cámara Nacional del Trabajo, que falló y puso las cosas en orden en los colegas de la agencia TELAM, que la vienen peleando contra el autoritarismo de este gobierno. Fíjese lo que decía este juez de Cámara hoy. Evidentemente están tomando decisiones que además uno no termina de entender qué es lo que están planteando. Nadie puede obligar a otra persona a pensar de una manera distinta de lo que piensa. Hubo un intento de dejarnos afuera de cualquier cuestión que se tratara TELAM. No fue admitido por el resto de la Cámara eso, o sea, no sé, supongo que será a lo mejor una intención de mantener una recusación permanente. Siempre estuve en contra de la justicia cautelar. O sea, si hay una cautela es simplemente una impresión que inmediatamente tiene que ser seguida por un proceso de conocimiento, que fue lo que sostuve. Y en este caso benefició al Estado. Las hipótesis pasan desde lo conspirativo a lo absurdo. Y hoy nuevamente la economía ha dado índices económicos muy negativos para la República Argentina. Cuando Cambiemos está ingresando a su último año de gobierno de Macri, no hay un índice de la economía bajo el gobierno de Macri que sea positivo. El gobierno de Macri va a terminar en el 2019 con índices absolutamente negativos. Todos negativos en comparación al 2015. Cuando ellos hablaban de la pesada herencia, habían recibido un país en pleno crecimiento, con un 2,7 de crecimiento que dio el INDEC de Jorge Todesca. Y hoy estamos
con la peor pobreza, con la peor recesión, con la caída del PBI y con una economía en recesión. Economía en recesión tras 3 años del gobierno de Cambiemos. No tiene un índice positivo. Fíjese lo que ha significado la caída del PBI, 1,4 acumulado en el año. El año que viene, con suerte, va a caer 1,8. Respecto al tercer trimestre, 3,5 para abajo. Se desploma la actividad económica, se desploma la actividad industrial. El desempleo que crece en la Argentina, 9% para el tercer trimestre, creciendo. Se sumaron 177.000 desocupados. Fíjese el mapa de la Argentina hoy, lo que está representando en materia de desocupación. Santa Rosa, 13,2. Mar del Plata, ciudad que gobierna Cambiemos. Una ciudad que está totalmente olvidada, con gravísimos problemas, con una desocupación del 11,8. El Gran Buenos Aires con 10,5 y en algunos puntos del Gran Buenos Aires con porcentaje arriba del 12%. 10,3 para el Gran La Plata, 9,1 en Salta, 9,1 en Córdoba, la provincia que le dio el triunfo a Cambiemos, donde subió notablemente la desocupación. 8,4 en la ciudad de Buenos Aires, el distrito económicamente más rico de la Argentina. 8,1 Catamarca, 7,9 Rawson, 7,9 en Rosario y 6,4 en el Gran Mendoza. Y el riego país que hoy llevó al tope, a un índice histórico, bordeando los 800 puntos, 786 puntos de riego país. ¿De qué integración al mundo habla el gobierno de Cambiemos? Fíjese, ha cumplido Macri con todo lo que el mercado internacional le ha pedido. Y estamos con 786 puntos de riesgo país. Ni un índice económico positivo exhibe el gobierno de Cambiemos a 3 años de iniciado su gobierno. Y la vergüenza que ha significado, volvemos sobre este tema porque fuimos los únicos que lo hemos marcado aquí, el bochorno a nivel diplomático de la República Argentina que ha exhibido el embajador argentino ante Gran Bretaña, que le ha dejado para el reclamo diplomático de Gran Bretaña la mesa servida, porque se ha convertido en el primer diplomático de la Argentina en reconocerle a Gran Bretaña las soberanías en las Islas Malvinas. Hecho vergonzoso, deplorable. ¿Cómo será esto que desde el viernes lo venimos anticipando? Porque la ex embajadora Alicia Castro, que nos está acompañando esta noche, denunció ese tuit que después borró y que después cambió el embajador, pero lo dicho está. ¿Cómo será realmente de grave esto para que... Ahí tenemos el tuit de la vergüenza. Esto es un tuit de la vergüenza. Nadie, ni el canciller Forí, ni el jefe de gabinete de la Argentina han salido a enmendar esta vergüenza. Pareciera que piensan igual, creo que piensan así. Cuando reconoce a las máximas autoridades de las islas, ignora la diplomacia, ignora las resoluciones de la ONU, que no reconoce como pueblo a Malvinas porque son ellos los usurpadores de nuestras Islas Malvinas. No es un tema menor, no se confunda, no es un tema menor. ¿Cómo será de grave para que hoy Elisa Carrió se sumara a las denuncias de Alicia Castro, del diputado Carmona, pidiera la interpelación de Forí y la presencia del embajador argentino ante el Reino Unido? Lo decía de esta forma. Es un embajador de carrera sumamente competente, lo cual agrava su declaración.
Digo, porque no la está diciendo alguien inexperto, designado, sino que lo está diciendo alguien con absoluta conciencia de lo que escribe. Entonces, a mí me parece que lo que nosotros podemos hacer es citar al embajador, hacer una declaración de repudio y citarlo al embajador para una sesión que se haga en relaciones exteriores. Y efectivamente después podemos llegar a la interpelación del ministro. Bueno, y es un escándalo que va creciendo y ya el diputado nacional Guillermo Carmona había pedido justamente, a lo que se suma Carrió, la presencia del embajador argentino ante el Reino Unido, después de esta vergüenza. Nos vamos a la Cámara de Diputados, que está en plena sesión. Está allí nuestro colega Rafael Palavecino. Buenas noches, Rafael. Estamos con el diputado Guillermo Carmona para preguntarle, ¿cree viable que se pueda interpelar al canciller Fori? Bueno, buenas noches, Gustavo. En primer lugar, quiero destacar que hoy ha habido un repudio generalizado en la Cámara de Diputados de todos los bloques, inclusive el oficialismo, de este tuit publicado por el embajador Carlos Zersal, embajador argentino ante el Reino Unido. Nosotros, en una acción coordinada con la ex embajadora Alicia Castro, habíamos avanzado en la presentación de un proyecto de resolución de repudio y de citación del embajador, que ha sido la base sobre la cual hemos consensuado un texto que va a ser tratado en minutos más aquí en la Cámara de Diputados. Allí repudiamos, condenamos los dichos del embajador, exigimos que el gobierno argentino rectifique, que la Cancillería lo rectifique al embajador y que el embajador se retracte. Y por otro lado, avanzamos en una citación urgente del embajador argentino ante el Reino Unido a la Cámara de Diputados, que esperamos que la Cancillería operativice muy rápidamente. Hay que decir, Gustavo, es muy importante señalar que este hecho no es un hecho aislado, es un hecho que tiene que ver con una política desmalvinizadora del gobierno de Mauricio Macri, que ha habilitado a los altos funcionarios y diplomáticos de la Cancillería Argentina a realizar tener este tipo de expresiones que van abiertamente en contra de la política oficial de reivindicación de soberanía sobre Malvinas. Totalmente. Y esto tiene que ver, Gustavo, también con los tratados que ha firmado, que ha concretado el gobierno argentino con el Reino Unido, que no han sido enviados al Congreso de la Nación y que hoy hemos reclamado una vez más que sean discutidos aquí en el Congreso como dispone la Constitución Nacional. Así es, nos parece muy bien lo atento que ustedes han estado, porque esto ha permitido que sea la Cámara de Diputados la que reaccione, porque ni siquiera el gobierno ha reaccionado frente a esta vergüenza. Y como hablábamos ayer a la mañana con Alicia en la radio, le deja al Reino Unido, a Gran Bretaña, un elemento más para el reclamo de la soberanía de ellos ante los organismos. Se la deja servida en bandeja el embajador argentino, ¿no? El silencio cómplice de la Cancillería Argentina es una actitud que nos confirma que la política del gobierno argentino en materia de reivindicación de soberanía de Malvinas no es una política de buena fe, ni es una política que se ajuste a la Constitución. Por eso, Gustavo, nosotros, como lo anunciamos en tu programa un tiempo atrás, presentamos el pedido de juicio político del canciller Fori, justamente por estas omisiones que tienen que ver con el abordaje, o las omisiones sobre todo en relación al abordaje de la cuestión Malvinas. Y además lo que usted en su momento oportuno, aquí también en este programa, creo que hace 1 año o 2 años atrás con Alicia, ahora ya vamos a hablar con ella, denunciaron que es la militarización, la fortaleza que están haciendo en Malvinas, incluso con un submarino nuclear. Mientras el gobierno de Macri concede todo lo que los británicos quieren en materia de vuelos, en materia de pesca, en materia de hidrocarburos, los británicos siguen avanzando con el proceso de militarización, que ya ni siquiera tiene grandes contrapuntos de parte del gobierno argentino. Las protestas por el proceso de militarización, desde que el presidente Macri está en el gobierno,
han sido protestas esporádicas, solamente bajo la presión de quienes hemos salido a denunciar la falta de protesta. Y en este caso seguramente también va a ocurrir lo mismo con los dichos de Forí a través de Twitter. Gracias, Guillermo, un abrazo como siempre, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, saludo a Alicia Castro. Bueno, está Alicia, ex embajadora argentina, bueno, ella fue la que denunció este hecho, está también Mercedes La Giocosa esta noche, economista, tenemos mucho para hablar de economía, los índices de la economía al rojo vivo, y está Miguel Fernández Pastor, que se ha convertido en una pieza clave para la defensa de los jubilados en estos últimos 3 años, y enseguida vamos a hablar con él. Alicia, bueno, la verdad que yo quiero volver a esto porque no es un hecho menor, es muy grave lo que ha pasado y es inédito que le reconozcan la soberanía prácticamente de por parte de un argentino, de un diplomático argentino a Gran Bretaña. Efectivamente es inédito y además es un hecho insólito que un embajador tenga esa falta de profesionalismo. Porque te quiero decir, tal vez un hecho que tal vez no sea conocido, que todo el cuerpo diplomático, pero en especial quienes somos destinados a Malvinas, donde efectivamente existe la mayor controversia que tiene la República Argentina, la única controversia que tiene la República Argentina con otro país, estamos muy familiarizados con el fraseo de Malvinas. Claro. Que es además muy estricto, tiene un repertorio muy estricto. Para darte un solo ejemplo, por ejemplo, un embajador no podría decir que quiere iniciar negociaciones, tiene que decir que quiere reiniciar negociaciones con el Reino Unido, porque si no estaría desconociendo todo lo anterior, las negociaciones que existieron. Para darte un ejemplo de un tema que sería menor, en relación a estos dichos, a esto escrito en las redes sociales del embajador Zersale, diciendo que Eduardo Unayquian se encontraría con las máximas autoridades de las Islas Malvinas, refiriéndose al ilegítimo gobernador Nigel Phillips y a los ilegítimos integrantes de la Asamblea de Malvinas. Pero además, Alicia, hay un hecho anterior, grave, que vos denunciaste también en su momento, ese acuerdo que habían hecho a nivel de los gobiernos de Macri y de Gran Bretaña, claro, que le favorecían todo en pesca, hidrocarburos a los británicos. Por eso coincido completamente con lo que acaba de decir el diputado del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, cuando dice que esto tiene que mirarse dentro del contexto de una política que ha dejado de reclamar soberanía en Malvinas y que ha dejado de reclamar contra la militarización en el Atlántico Sur. En septiembre del 2016, el martes 13 de septiembre, se firmó un acuerdo, Forador y Duncan, que será recordado como el acuerdo de Roca-Runciman, como un ejemplo de un gobierno que está favoreciendo claramente los intereses británicos en la República Argentina. Allí se toma textualmente, se plasma la ambición británica y se acuerda remover todos los obstáculos para el crecimiento económico de las islas, en particular en lo referido a pesca, comercio y hidrocarburos. Claro. Esto en texto claro quiere decir que el gobierno argentino se ha comprometido con el británico a desmantelar las medidas jurídicas, legales y administrativas para proteger el petróleo en Malvinas. Ahora retomamos el tema enseguidita. Miguel, buenas noches. Venimos hablando, ¿por qué usted, que siempre tiene la palabra justa, no nos pone en su término justo lo que es este fallo hoy a favor de los jubilados contra el ANSES? En principio me parece que como mensaje político es un mensaje muy interesante, que la Corte de alguna manera en forma independiente resuelva una cuestión que sin duda afecta al Poder Ejecutivo. Por el otro lado, yo no tengo una visión tan encantadora de la Corte, quizás porque uno está viejo y porque tiene alguna experiencia, y a mí me da la impresión que la Corte tomó la solución que menos le agraviaba al Poder Ejecutivo. Tenía en 2 cajones distintos 2 grandes temas. Tenía un tema que era el tema de la actualización del primer haber de los jubilados, que afectaba a 150.000 personas, que somos los que más ganamos, porque incluso yo estoy incluido en el fallo blanco, esto es lo curioso. Y por el otro lado, en el otro cajón, tenía incluida la movilidad, que afectaba a 18 millones de argentinos.
Y en esa discrecionalidad que tiene la Corte, agarró solamente el expediente que tiene que ver con los 150.000 beneficiarios. Y se olvidó de los 18 millones. ¿Pero eso no está para tratar? Eso está para tratar, pero no lo trató. Bueno, pero está para tratar. No, pero no Sí, lo pero trató, no lo trata, ni ¿no? creo que se vaya a tratar. Cajonea. Esta es mi visión. Claro, eso ya sería más extraordinario, ¿no? Los 18 millones. Claro, Ya. eso sí tenía un impacto. Pero además hay que decir de este fallo algunas cosas que creo que no se transmiten adecuadamente. El primer beneficiario, blanco o el Sí. que le siga, el primer beneficiario lo va a cobrar, con suerte, esa sentencia entre el 2021 y el 2022. ¿Por qué? Porque ANSES liquida 37.000 sentencias por año en función de la partida presupuestaria que el Parlamento le vota. Eso significa que en 2 años trataría 76.000 beneficios. Bueno, en stock tiene 87.000, es decir, ya los 2 próximos años están gastados. Así que corriendo blanco, corriendo el trámite, puede lograr sacarlo en 8 meses, 1 año. Pero a ver si hay una orden de la Corte, no puede eso... Sí, pero no pasar hay por plata. encima. Ah, bueno. Porque la partida presupuestaria define una cantidad de dinero 34, necesaria. sí, Y cuando se agota esa cantidad necesaria pasa al régimen siguiente. Por eso hoy demora una sentencia, cuando entra ANSES, cuando ya entró ANSES, demora 400 días en salir. Pero no Entonces, era que este gobierno había activado Bueno, y que y con la esa es la reparación otra cara. histórica Esa- había estado a favor esa es de la los otra cara jubilados. que es muy Usted importante. me está cambiando la bocha, Miguel. No, esta historia es muy importante esto que está diciendo. ¿Por qué? Porque este fallo no existiría si no hubiera existido la ley de reparación Claro, histórica. bueno, Porque la ley de reparación histórica le aplicó ese índice que hoy la Corte dice que no corresponde aplicar a 150.000 personas, se lo aplicó a casi 1 millón de personas. Le descontó de las acreencias que tenía el 60% y le pagó el 40%. Pero a ellos, a estos que estaban defendidos con abogados y como corresponde dentro de la justicia, a esos les reconoce el 100% del Claro, beneficio. eso es a ver, importante. Mercedes. Eso es importante porque los que acataron la reparación histórica y desestimaron los juicios no van a poder tener Así ese es, beneficio. Perdieron. Lo perdieron. Y no tienen Es una marcha gran atrás. cantidad- Y no gran tienen cantidad marcha de gente. atrás. Claro. Ahora, usted también hoy destacaba algo en alguna declaración que hizo, que la Corte, que los integrantes de la Corte hablan como que la fórmula del gobierno de Cristina Kirchner había sido la adecuada o que era lo mejor. Claro, eso dice el fallo. ¿Por qué digo que dice el fallo? Porque, aunque no les gustaría decirlo, dice que el ISBIC o el RIPTE no sirven y que el único índice que tiene validez legal a través del tiempo, de todos los tiempos, es la fórmula de movilidad jubilatoria que empieza a regir en marzo del 2009. 2009, claro. Hasta la fecha. Ahí sí esa fórmula sirve para actualizar los saberes y lo de atrás, como no hay índice, dice que se aplique el ISBIC. Y yo quiero hacer otra aclaración que dice el fallo de la Corte. El fallo de la Corte le pide al Congreso que emita haga un dictamen, exacto. que emita un nuevo índice. Un nuevo índice técnicamente es imposible que lo dicte el Parlamento 15 años vista, o incluso desde el 91 para acá. ¿Con qué índice lo va a sería hacer? ¿Con para qué, atrás, con qué claro. elemento? Claro, Sería porque es para retroactivo. atrás. Un índice se puede hacer para adelante, fijar parámetros, pero además esto es muy peligroso, porque esto vuelve al Parlamento, se vuelve a votar Claro, una claro, ley lo al mismo. estilo de la reparación histórica y volvemos a entrar en el tema del Bueno, RIPTE. pero ya no creo que se vuelva a votar Bueno, algo así. pero eso- ya eso hoy es- como están los números y la situación política, ya al contrario, yo creo que se podría ser beneficioso. Pero es que no hay muchos más índices, los dos grandes índices son el ¿Y no se RIPTE puede y en el ese ISBIC. caso volver al índice del gobierno anterior? Que el Parlamento... Es el ISBIC, es el ISBIC, Sí, no es se el puede... que resolvió la Corte, ese es el índice que venía funcionando Pero hasta que ahora. sea para esto es por un todos, vacío que legal. anule lo que hace el gobierno ahora con el nuevo índice que hizo. Bueno, esto es lo que hizo la Corte dijo Pero para corresponde algunos. aplicar. No, de Pero acá para va a ser adelante siempre se va- para se va a muy utilizar, pocos, claro. porque son solamente los que tienen sentencia. Y Exactamente. cada uno de esos 150.000 tiene que recorrer el camino de la justicia integralmente. Que además es un fallo con que lo único que hace Pero, ratifica otro fallo, Claro, que es exacto. el fallo del IF. Sí, pero digo, aquellos que no se acogieron o que no recibieron reparación histórica pueden ir a la justicia y reclamar en Pueden base al ir a la fallo de hoy. justicia Sí. siempre y cuando, Gato, y esto es muy importante para decírselo a Sí. la gente, hayan cesado en la actividad antes del 2007, antes del 2008. Porque si no, ya se les aplica la nueva fórmula. Claro. Claro. Entonces, Claro. solo, ¿quiénes quedan?
los muy viejitos, los que por circunstancias excepcionales cesaron antes del 2008, y además Y los que no todos aceptaron aquellos la que tienen reparación. capacidad económica ya iniciaron su juicio. Además, doctor, hay que explicar algo. No es que porque está este fallo uno lo comienza Así es. y dice, pagame lo que dice la Corte. No, No, tenés no. que hacer el derrotero, juez de primera instancia, Cámara, Sí, en el porque la 2020, CE va a seguir diciendo que no. Exactamente, que no la le CE va a corresponde. seguir diciendo que no, por supuesto. Y además, también esto hay que decirlo, porque esto es muy importante. Esto significa, ocurre esto, Bueno, porque pero eso ayer es una pone trapisonda. políticamente pone en jaque al gobierno. Tal cual. Sí, Porque claro. el gobierno que se ha llenado Eso la no está en boca discusión. diciendo Sí, sí, nosotros claro. para los jubilados, a ver ahora que a dejan partir de desnudo. mañana Exactamente. la ANSES empieza a cumplir con esto. Por supuesto. Lo que pasa que en realidad tenían dos fallos que le eran perjudiciales al gobierno. De los dos fallos, eligió el que era menos perjudicial. Pero y es- esta es mi crítica. Y ese fallo, también es importante decir esto, Gato, los 150.000 casos son los 150.000 de aquellos jubilados que más ganamos en el sistema. Mientras que los que se beneficiarían con la movilidad jubilatoria serían aquellos que menos ganan. Claro. Que son los que obviamente en una circunstancia excepcional como la que estamos viviendo deberían ser los prioritarios. Y no hay que olvidarse que si se volviera a la fórmula anterior, los 20 puntos que los jubilados perdieron este año, con una movilidad que fue del 28,4% contra una inflación del 48,5%, hubieran recuperado esos 20 puntos. Está bien. Ahora seguimos. Mercedes, 786 puntos el riesgo país de la Argentina. Sí. ¿Qué está significando esto? Creo ¿Cómo nos que ven? que significa la desconfianza económica y financiera sobre este gobierno. Insistimos en no resolver el problema que tiene la Argentina, que es la falta de dólares, es decir, no se reconstruye, no se recompone la oferta de divisas, con lo cual esto va a seguir aumentando y esto se transmite en todos los índices que vamos conociendo mes a mes, que indican un deterioro de la economía real, porque digo, no nos olvidemos que nosotros, el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional, tuvo un desembolso de 15.000 millones de dólares, otro de 5.631. Eso en el primer semestre se fue y no se resolvió ni la estabilización del sector externo ni la economía real, que es los índices que hoy vemos. La Argentina hoy va a presentar a fin de año algo que no se dio en ninguna de las crisis anteriores en democracia, que es una alta inflación y un alto desempleo. Esto no se había dado. En el 2001 tuvimos un alto desempleo pero baja inflación y en el 91 la hiper pero con desempleo bajo. Es decir, Este es un combo es combo explosivo. Y Es un el combo gobierno, explosivo. exactamente, y muy perjudicial para la gente, y seguimos discutiendo. Obviamente uno celebra estos fallos que aunque sea favorecen, como bien dijo Miguel, se perdió 20 puntos, 28,4 la inflación, el aumento de jubilación frente a una inflación de 48,5 anual. Es decir, y uno ve los trabajadores, han perdido 22% del poder adquisitivo. Uno repasó, cumplimos el 10 de diciembre 3 años de este gobierno, y uno repasa y dice, bueno, tuvimos 288% de evaluación, 163% de inflación, 10.000 pymes que cerraron, más de 10.000 puestos de trabajo industriales que Es se decir, el perdieron. gobierno de Macri el año próximo Tarifazos. va a terminar con los peores índices de la economía de las últimas décadas. Por eso digo, es una situación que nunca se ha dado una crisis económica en Argentina. Alta inflación y alto desempleo y un país, como bien dice Argentina es el país emergente con mayor deuda pública. O sea, eso condiciona muchísimo a la próxima gestión, con niveles de endeudamiento que son una Sí, locura. sí, sí. Y digo, y sobre estas cuestiones, cuando aparecen algunas soluciones, como ha sido o como se recomienda dar un bono de fin de año para los jubilados, el gobierno insiste que no hay plata. Cuando pagó 17.000 millones de dólares de intereses de deuda, hizo toda la artimaña posible para hacerlo. Es decir, esas son las prioridades del gobierno. Seguimos beneficiando a un sector muy chiquito de la sociedad argentina frente a todo el pueblo que sufre y que no hay ninguna medida, porque además no se discute en ningún ámbito, ni en el Congreso, uno pasa por las legislaturas provinciales, en ningún lado se discute la economía real. ¿Cómo hacemos para que los argentinos vivamos mejor? Diciembre es un mes donde el consumo se reactiva, cobras el aguinaldo, va a ser un diciembre atípico. Un diciembre atípico, vienen las fiestas, me parece que hay que
Y hay cuestiones que no se debaten y hay propuestas que uno lleva que tampoco es escuchada No. por Bueno, porque el gobierno sostiene que este es el único modelo económico, que este es el camino, y el camino, la verdad, está indicando todos números en rojo vivo. Bueno, los jubilados han sido los grandes perdedores. Mira, para que tomemos noción de si han Los sido los jubilados, grandes los trabajadores, los perdedores, científicos, todos. para que tomemos noción si han sido los grandes perdedores, vos sabés que la Argentina tiene ratificado un pacto, que es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los estados a tomar políticas proactivas y no políticas regresivas. El 1 de noviembre de este año, las Naciones Unidas sacó una sanción sobre la Argentina por aplicar políticas regresivas en materia de seguridad social, tanto en la movilidad como en el tema de los discapacitados. Así que, fíjense al nivel en que hemos llegado, que hasta las Naciones Unidas nos dicen, aunque después los grandes medios esconden esta información, pero esto es una información emitida por las propias Naciones Unidas, que tiene un comité de seguimiento, y en ese comité de seguimiento sanciona a la Argentina. Doctor, muy pocos han leído todo el fallo, usted sí. Y hay una parte que la Corte habla de la crisis económica actual. Sí. Digo, la Corte habla de crisis económica, está hablando de política. Y dice sobre todo que hay que tener en cuenta en las democracias modernas que se debe garantizar los ingresos a los sectores más vulnerables. Así es. Digo, es una bajada de línea importante teniendo en cuenta de cómo viene esta Corte, ¿no? Sería bueno que además de decirlo, lo hicieran, ¿no? Sería fantástico, porque entonces hubieran elegido el otro cajón, hubieran elegido Sí, bueno, pero el de la doctor, movilidad. un avance. Sí, claro que es un Una avance. vez estábamos Sí, en el fondo del mar. Sí, claro que es un avance. Porque podía haber salido el voto de Rosenkrantz, por supuesto. ejemplo. Claro. Ahí estamos liquidados. Claro que es un avance, por supuesto que es un avance que la Corte empieza a tomar independencia. Ahora, pero es un tampoco punto uno tiene que ser lo suficientemente inocente para no saber que es posible, por lo menos quizás por viejo y por experimentado, que haya habido una negociación donde se le haya dado la vista buena para que en definitiva entre los dos males se elija el mal menor, ¿no? No son marxistas, doctor. No. Digo, pero es un punto importante lo que marca. Sí, claro lo que es muy marca, importante. Lo que marca Darío No en la discuto eso. Corte. Me parece que es muy importante que la Corte Porque le está tome dando independencia. otra vez a lo mismo. Este gobierno que se llena la boca, que dice que va a cumplir, bueno, está diciendo no se cumple con lo mínimo que tiene que vivir dignamente una persona. Gato, el gobierno dice que no hay crisis. Bueno, y la Corte está bueno, diciendo que no hay exacto. crisis. Quizás mi preocupación es porque en esto está el 2% de los jubilados y en el otro está el 100%. ¿No? Porque esto lleva, ¿sabes creo qué, a la naturalización? Lo hablábamos con Alicia la última vez que estuviste, ¿te acordás, Alicia? La naturalización que hace el gobierno de todo. Claro. Naturaliza de que hay crisis económica, te dice ya va a pasar. Naturaliza Porque no lo se de los hace cargo. jubilados. Claro, no se hace cargo. Naturaliza lo de Malvinas porque no reacciona. Naturaliza todo. Esto lo hablábamos la última vez, el relato del gobierno, ¿no? Los medios de comunicación tienen Bueno, mucho que ver, digamos, algunos. porque el gobierno tiene la intención de naturalizar y los medios de comunicación lo replican. Efectivamente, por ejemplo, este tema de Malvinas, donde me tocó contestarle por Twitter al embajador Zersale, que es un embajador experimentado. Embajador, la República Argentina que usted representa no reconoce a las ilegítimas autoridades ¿Te de las Islas respondió Malvinas. o no? Además le dije, sirva a la Argentina, Claro. no a la corona. No, por supuesto que no. Bueno, su respuesta fue modificar Borrar. su tuit. Borró el tuit primero y después lo modificó. Lo modificó, ¿no? Y también señalé que es la primera vez desde la usurpación de 1833, cuando por un acto de fuerza la corona británica usurpa las Islas Malvinas y expulsa a la Argentina, que estaba ejerciendo gobierno en las Islas Malvinas, es la primera vez que un representante diplomático reconoce a las ilegítimas autoridades. Desde 1833, Sí, estoy hablando tremendo. Juan Manuel de Rosas y su representante diplomático, que era Manuel Moreno, y los 40, el hermano de Mariano Moreno, los 40 embajadores que siguieron, y la única embajadora mujer que siguió, siempre hemos, por supuesto, mantenido el reclamo de soberanía en alto, ¿no? Pero aparte además, lo manda la Constitución, es decir, que están ignorando a la propia Sí. Constitución. Bueno, Que ya lo efectivamente, tratan como una política de Estado. efectivamente son actos inconstitucionales porque la Constitución Nacional en la cláusula transitoria primera establece como objetivo permanente e irrenunciable el ejercicio de soberanía sobre las Islas Malvinas. La soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, sándwiches, como dice el Sí, presidente, exacto, el presidente Macri, claro. en ese lenguaje Chabacán. chabacano, tan lo banal. populariza, Es Alicia. el lenguaje de la ignorancia. Claro.
Sándwiches del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes son argentinas. O sea que efectivamente cualquier acto, como el del embajador Zersale, que por acción u omisión contribuya al fortalecimiento de la presencia británica en las islas, es inconstitucional. Mercedes, y cuando el gobierno dice que para marzo, dice Duhovne, ya va a recuperar la economía argentina, ¿con qué? ¿Cómo con estos índices, cómo se va a recuperar? No, digo, el relato ha cambiado, porque ellos dicen que también vamos a estar mal el año que viene, claro. Digamos, hay un periodo recesivo también ha cambiado el relato, el tema de no se hace cargo de nada, digamos, como esto le vino crisis comercial, Estados Unidos, China, la sequía, digamos, siempre le echa culpas, son mentirosos seriales, porque con esto que han hecho de los jubilados también, con el cambio de movilidad, que iban a ganar por encima de la inflación, esto no se da en ningún caso. Todo lo que han prometido, si hubiesen dicho todo lo que iban a hacer, quizá ni los voten. Y quiero ver, como decía Alicia, los medios de comunicación, claro, que nosotros tuvimos que pasearnos explicando por qué no era una pesada herencia la que recibió este gobierno. Miren el desastre que ha hecho, si ha tenido tiempo para quitar derechos y destrozar indicadores como lo ha hecho. Quiero ver cuántos de ellos van a hablar de la pesada herencia que va a recibir el próximo gobierno. No hay ningún indicador, no hay ninguna política hoy del gobierno que a nosotros hoy, a ningún grupo, yo estoy en la comisión de economistas del PJ de la provincia, que nos diga que esto vaya a mejorar hacia algún sentido. Digamos, no hay ninguna política, el endeudamiento que ha tomado la Argentina no ha sido para mejorar las capacidades productivas del país, para mejorar la economía real, no se ha destinado a eso, se ha fugado, se han pagado intereses de deuda, que creo que es lo que le importa a este gobierno, por eso se endeudó, para pagar intereses de deuda, y sobre lo otro no lo discute. Cuando vos no discutís algo no lo resolvés, cuando vos no lo reconocés tampoco lo podés resolver. Claro. Entonces es muy difícil hoy, si bien la oposición tiene propuestas concretas, es difícil debatir con el gobierno, porque el gobierno no reconoce errores. Y ha sido un errático serial, digamos. No solo ha ido a contramano del mundo, sino que ha ido a contramano de los argentinos, porque la verdad que no reconoce ninguna necesidad de lo que está pasando. Entonces es muy difícil hoy vaticinar. Yo creo que esto lo resuelve un gobierno nuevo, buscando de los mejores, mejores hombres y mujeres, porque no tenemos más el tiempo, no vamos a tener los primeros 100 días de gobierno que claro, uno dice, bueno... No hay luna de miel. Los proyectos hay que hacerlos al día siguiente, o sea, tienen que estar redactados ahora. Mercedes, ¿no? Un año falta todavía. El problema es, recién veíamos lo que significó hoy el cierre de esta fábrica Paquetá que trabajaba para Adidas en Chivilcoy. 600 personas en la calle. Todos los días cierran una pyme. Por día cierran. Sí, o más. Entonces, la verdad que digo, no hay un índice positivo que muestre este gobierno. En 3 años, se va a terminar el año próximo con una economía devastada para la economía. Por eso digo, es un escenario que nunca hemos visto en Argentina. Es una de las peores crisis que vamos a tener social, digo, y esto uno dice, bueno, hasta uno como economista te dice, bueno, ¿y esto hasta dónde llega? La verdad que yo el lo gobierno que me pregunto siempre acá, aunque subestima a la gente también, ¿no? Pregunto acá, aunque se enojan mucho conmigo, ¿hay reacción de la oposición política en la Argentina? Yo siempre que ustedes generosamente me invitan acá a participar, tengo una enorme preocupación con un tema central, que es no generar falsas expectativas en una gente a la que se le ha generado permanentemente falsas expectativas. La ley de reparación histórica le dijo a los jubilados que les iba a resolver el problema a todos los jubilados. Se lo resolvió a un universo muy pequeño y se llevaron puesto todo atrás porque en definitiva fue el huevo de la serpiente. Ahora, en mi opinión, vuelve a pasar lo mismo porque los diarios cuando titulan hablan de la movilidad. Y entonces hay muchísimos jubilados que creen que ellos están incluidos en esta situación. Sí, es verdad. Y en realidad en este fallo está incluido el 2% de los jubilados. Solo el 2% de los jubilados que son los jubilados que más ganan. No están el 98% restante que son los que menos ganan.
Lo que Y menos entonces, ganan y perdieron una jubilación y media, ¿no? Como perdieron una jubilación y media, no solo perdieron una jubilación y media, sino que además hoy tenemos en Argentina, cosa que obviamente no se anuncia en los grandes medios nacionales, 100.000 jubilados en Argentina que ganan 7.400 pesos, que son aquellos beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor, producto de aquella ley que le vendieron como que iba a ser la reparación histórica y que le iba a salvar la vida a los jubilados. Y como yo soy consciente de que estas cuestiones generan una gran depresión en las personas mayores y esa depresión, cuando alguien es mayor, causa la muerte, me preocupa realmente muchísimo que no se generen falsas expectativas. Ahí hay que ser claro que en este fallo, más allá de las implicancias políticas, que las comparto, como decía Darío, y que me parece muy importante que la Corte tome distancia del Poder Ejecutivo, que sería lo más saludable para la República, que tomara toda la distancia posible, también creo que hay que transmitirle adecuadamente a la gente que esto durante los próximos 3 años a ningún jubilado le cambia la vida en nada. Y en esto hay que ser muy claro. Y va a seguir lamentablemente perdiendo el Y jubilado. va a seguir lamentablemente perdiendo. Y los 20 puntos un bono, ni siquiera un bono. Ni le han siquiera un dado. bono. Y los 20 puntos que perdió este año los va a tener perdidos para siempre. Alicia, que tengo que ir a la pausa. Me parece que algo importante para recordar es que los jubilados no son una parte diferenciada de la sociedad, ¿no? Porque cada vez que se dice jubilado se muestra una perspectiva como si fuera una especie de sector diferenciado. Todos los trabajadores somos o seremos jubilados. Yo siempre digo los trabajadores jubilados, no digo los jubilados como si se tratara de una clase especial, ¿no? Y me parece que es tan obvio que si los trabajadores activos y los trabajadores jubilados no tienen más poder de compra, nunca se va a reactivar la economía argentina. No ha sucedido en ningún país del mundo. Me parece que la mentira debiera terminarse, ¿no? Así es. Ha destruido los 3 motores de crecimiento, que es el consumo, las exportaciones y la inversión este gobierno. Con lo cual, digo, hoy no hay nada, pero no es solo los jubilados, no es contra los jubilados, es contra los jubilados, los trabajadores, los estudiantes, los científicos, contra las pymes, o sea, es contra los argentinos. Contra los argentinos, sí, es a favor de una élite, sin lugar a dudas. Cada vez es un gobierno de ricos para ricos, cada vez queda más en evidencia. El modelo Macri es un gobierno de ricos para ricos. Bueno, me suman acá un dato importante, el desempleo más bajo de la Argentina está en la provincia de San Juan, un gobierno peronista, el gobernador Uñac, que así como antes decíamos, en Santa Fe, con muchas políticas sociales, el gobierno de Uñac está también, no solamente con políticas sociales, sino con políticas activas. Activa. Digo, esto es importante marcarlo cuando el gobierno habla de los 70 años nefastos de peronismo en la Argentina, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un gobierno peronista hoy, que es el de gobernador de Uñac en San Juan, que tiene la desocupación más baja de la República Argentina. Igual no hubo 70 años de gobierno peronista, porque eso es una mentira instalada también, ¿no? Hubo gobiernos militares en el medio y así dejaron el país. Pausa y ya volvemos.